Bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. En esta oportunidad vamos a estar conversando del manejo actual del tratamiento antiplaquetario. Para los que no me conocen, soy el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, adjunto de cardiología del Hospital Miguel Pérez Carreño, y hoy tenemos un panel para la discusión de lujo. Estamos acompañados el día de hoy con el doctor José Luis Viloria, jefe de servicio del Hospital Miguel Pérez Carreño. Igualmente nos acompaña el doctor Carlos Pereira, cardiólogo intervencionista, coordinador de la unidad de hemodinamia del Hospital Miguel Pérez Carreño. Un gusto estar hoy con ustedes, estar conversando de este tema tan actual. Sabemos que la enfermedad coronaria o la enfermedad cardíaca es una enfermedad que todavía sigue siendo primera causa de mortalidad a nivel mundial. Actualmente o hace poco se han publicado las guías del manejo del síndrome coronario y bueno, sigue siendo lo que es el tratamiento para el síndrome coronario, el tratamiento antiplaquetario sigue estando a la palestra. Queríamos conversar entonces de la importancia del síndrome, en este caso del tratamiento antiplaquetario, y cuál ha sido la evolución hasta llegar a las guías 2023. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, gracias al Grupo Leti por darnos esta oportunidad y este espacio, digamos, para conversar acerca de un tema extremadamente importante. Con el permiso de Carlos, yo diría y comenzaría con un poquito de historia. Yo creo que una vez que se descubrió y quedó claro la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos, donde la placa aterosclerótica y la trombosis agregada juega un rol importante, el rol de los antiagregantes plaquetarios pues comenzó en un ascenso vertiginoso. Y tenemos que recordar que en la época de los 80, en el año 1988, se publicó el primer estudio, digamos, de importancia que cambió un poco la práctica médica, que fue el estudio ISIS-2 con aspirina junto con la estreptoquinasa, que en ese entonces pues, era el estándar de oro para tratar los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Y de ahí en adelante, pues el aumento vertiginoso de los antiagregantes plaquetarios no se ha hecho esperar. Posteriormente se probó con la ticlopidina que no resultó por la neutropenia importante, y luego saltó a la palestra el clopidogrel con estudios bien importantes, y posteriormente debido a algunos problemas desde el punto de vista farmacológico con el clopidogrel, farmacodinámico, saltó a la palestra drogas como el ticagrelor y el prasugrel. Sí, gracias por la invitación, Asdrúbal. Como dijo José Luis, gracias al Grupo Leti por darnos este espacio para llevar este mensaje a colegas y a gente que está en formación. Como decía José Luis, bueno, el estrato donde está inmerso el síndrome coronario es un paciente que está protrombótico netamente, y a pesar de que las primeras combinaciones eran con aspirina, obviamente seguían habiendo eventos adversos y trombosis recurrente en estos pacientes, lo cual llevó obviamente a buscar moléculas que fuesen de mayor potencia, y sin embargo, al adquirir mayor potencia también tenemos obviamente un riesgo de sangrado mayor con estos pacientes. Y los últimos años lo que estamos tratando es buscar un balance entre no incrementar mucho el riesgo de sangrado en estos pacientes, pero obviamente mantener la progresión de la enfermedad trombótica coronaria lo más a raya posible. Y han surgido nuevas moléculas que nos permiten obviamente incorporar al arsenal terapéutico que estamos usando hoy en día. Sí, vemos como en estas últimas guías y revisando lo que se publicó en la actualidad, ha habido varios cambios importantes, ¿no? En cuanto a la utilidad de los antiplaquetarios, pero uno de los cambios importantes es a qué paciente se debería darle pretratamiento, y creo que de esta guía es una de las cosas que más llamó la atención al momento. Entonces, bueno, queríamos que pudiéramos discutir, o sea, qué paciente es el que se va a realizar el pretratamiento y por qué surge este cambio en las guías. Bueno, fíjate, el tema del pretratamiento en los últimos años ha sido, digamos, motivo de controversia. Sin embargo, desde mi punto de vista, no sé, Carlos, cuando de su intervención, estas guías publicadas hace una semana
lejos de aclararnos un poco las cosas, nos termina por enredar un poco más porque abre la posibilidad inclusive de dar pretratamiento cuando recientemente, decíamos que el pretratamiento no era correcto y adecuado. Entonces, claro, porque el espíritu de la guía es con elevación del ST, ¿no? Es decir, el pretratamiento, porque el pretratamiento puede ser o pacientes con elevación del ST y el pretratamiento en pacientes sin elevación del ST. Sí, yo estoy de acuerdo. Recuerda que esta guía que acaba de salir, una de las cosas nuevas es que unifica. El síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST y sale en una sola guía. Lo que te quería yo decir es que el pretratamiento va a depender de dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. La primera cosa es la molécula a la cual nosotros nos vamos a referir. Eso. Es decir, si nosotros nos estamos refiriendo a clopidogrel, por ejemplo, el pretratamiento no es una opción, es necesario pretratar con clopidogrel. Los estudios con clopidogrel, el CURE, el PCI CURE, demostraron que es necesario tratar con clopidogrel. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de acción, el tiempo en la cual comienza a hacer su efecto el clopidogrel es alrededor de las 6 horas en su tope máximo. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de esperar al momento del intervencionismo coronario percutáneo, en el caso de que se vaya a llevar, para dar el clopidogrel. En el caso del prasugrel, por ejemplo, el pretratamiento definitivamente no está indicado. ¿Por qué? Porque los estudios con prasugrel en el contexto del pretratamiento no dio beneficios, por el contrario aumentó el riesgo importante de sangramiento, a diferencia del ticagrelor, que si bien es cierto cuando se dio en pretratamiento no dio beneficios, pero no aumentó el riesgo de sangrado y eso le abre el abanico para poder usarlo. Y no sé, en relación a lo que decía José Luis, es importante saber también no solo la molécula que se va a usar, sino cuál es la estrategia que se va a hacer con ese paciente. Entonces, si ese paciente va a una estrategia invasiva precoz, va a una sala de hemodinamia, probablemente menos de los 120 minutos. No hay mucho beneficio en pretratar, porque probablemente a muy corto plazo vas a conocer la anatomía coronaria del paciente. Y eso te va a permitir poder escoger con más precisión qué molécula quieres. Para que quede un poco más didáctico, por ejemplo, un paciente lo llevo a la sala de hemodinamia, ¿es diabético? O un paciente que no es diabético, ¿cuál el poder elegir? Probablemente si tuviese la oportunidad, el paciente es diabético, no tiene otras condiciones que hablaremos más adelante que eleven su riesgo de sangrado. Si no tiene un riesgo de sangrado leve o moderado, probablemente prasugrel pueda ser una buena molécula. Si el paciente, por el contrario, tiene un alto riesgo de sangrado, probablemente tengamos que diferir y usar una molécula tipo clopidogrel. Sin embargo, si el paciente estoy en la duda, que también nos puede pasar, y ya hay trabajos que lo demuestran, si estoy en la duda de si voy a poder tener el hemodinamista o la sala de hemodinamia activa, hay trabajos que te demuestran que tú pudieses usar ticagrelor, porque incluso si se pierde la oportunidad de hemodinamia en las primeras 24 horas, el paciente hubiese recibido un tratamiento estándar con buenos resultados. Pero entonces, esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué paciente o cómo va a ser esta balanza de riesgo isquémico y riesgo hemorrágico para tomar la decisión de alguno u otro, ¿no? Sería lo más importante. Sí, bueno, sin duda, Carlitos lo acaba de decir. Cuando tú te enfrentas a un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST, lo primero que tú tienes que ver es qué paciente o con qué paciente te estás enfrentando. ¿Cuál es el riesgo isquémico del paciente? El paciente tiene comorbilidades, como por ejemplo, lo acabas tú de decir, es diabético el paciente es un paciente que tiene alguna enfermedad protrombótica, sin duda la balanza se va a ir a protegerlo con una droga más potente. Si por el contrario es un paciente añoso, por encima de los 70 años, con una patología que lo puede hacer sangrar, la balanza se va a ir a decidir por una droga que el sangrado no sea tan profuso o no sea tan importante y que le ponga en riesgo la vida al paciente. Sí. Ahí, como dice José Luis, claras características que elevan es el riesgo trombótico de ese paciente, el riesgo isquémico, y obviamente está el cigarrillo, el hábito tabáquico, la insuficiencia renal, la anemia, el deterioro de su fracción de eyección,
la edad avanzada, esas cosas, el peso, esas cosas sin tener, obviamente, que tener la escala a mano, te hacen pensar, la diabetes per se, como dijiste antes, te hacen pensar que ese paciente tiene un alto riesgo isquémico. Adicionalmente a otras cosas que en nuestra práctica diaria encontramos dentro de la anatomía coronaria, lesiones muy calcificadas, lesiones en varios vasos, más de 3 vasos, 2 o 3 vasos comprometidos, pacientes que van a recibir estén de bastante longitud, o sea, estén largos, esos van a tener obviamente más riesgo isquémico, riesgo trombótico a corto plazo. Y sin embargo, por el contrario, tenemos que buscar esas mismas condiciones que muchas veces convergen en el mismo paciente, son las que elevan también el riesgo hemorrágico de ese paciente, y en ese balance es que tenemos que lidiar. Sí, al tener entonces una estimación del riesgo hemorrágico de este paciente y del riesgo isquémico, es importante también entonces que nosotros podamos conversar un poco de la antiagregación y la anticoagulación, ¿no? Que también las guías en esta oportunidad traen un apartado, una diferencia en cuanto a la antiagregación y la anticoagulación. ¿Qué tan importante es esta anticoagulación y qué debemos de tomar? ¿O cuál sería el momento exacto para decidir entre uno y otro anticoagulación en cuando tiene un paciente con antiagregación? Bueno, fíjate, es muy común tener pacientes con indicación de anticoagulación. Los pacientes, la mayoría o una gran porcentaje de pacientes están con fibrilación auricular, que creo que son los pacientes con los cuales nos enfrentamos con mayor frecuencia en el día a día. Esos pacientes per se necesitan de anticoagulación. Si ese paciente con fibrilación auricular adicionalmente tiene la necesidad de antiagregación plaquetaria, el riesgo de sangrado aumenta, sin duda alguna, lo acaba de decir Carlos. Por lo menos la triple terapia. Sí, bueno, la triple terapia simplemente es aspirina con un inhibidor P2Y12 y el anticoagulante digamos, de la elección, que hoy en día la tendencia es a usar nuevos anticoagulantes orales. Las guías de práctica clínica nos dicen que el antiagregante, el P2Y12, que tiene que estar allí metido en esa triada, debe ser clopidogrel. Clopidogrel, ¿por qué? Porque tanto ticagrelor como el prasugrel son mucho más potentes y el riesgo de poner a sangrar al paciente se eleva exponencialmente, ¿no? Sí, sin duda alguna, si estás en ese contexto que el riesgo hemorrágico se incrementa de forma importante, probablemente para la terapia triple sea... Pero para la terapia triple... Ahora, ahí la ventaja, porque ya hay literatura también, tú puedes, como dice José Luis, arrancar con una terapia triple con un P2Y12 tipo clopidogrel, y eventualmente en el momento puedas escalar, después quedarte con un inhibidor P2Y12 de mayor potencia una vez que puedas retirar la aspirina y quedarte con un inhibidor P2Y12 más rivaroxaban en un corto plazo. Porque lo que dice la guía ahorita es al menos un mes. Sí, al menos un mes. Puedes pasar al menos un mes de tratamiento. En la duración sería terapia triple un mes. Ajá. Y después quedarte con el P2Y12 más el anticoagulante oral, hasta entre 3 y 6 meses. Ahí obviamente dependerá de qué es lo que predomina en ese momento. Si el paciente tiene más riesgo de sangrado, probablemente esté P2Y12 con el nuevo anticoagulante 3 meses. Si predomina el riesgo isquémico, probablemente te vayas hacia 6 meses con el P2Y12 más el anticoagulante oral. Es correcto. Y probablemente de ahí en adelante te quedes con el anticoagulante oral de forma permanente si la indicación de anticoagulación es una anticoagulación permanente para ese paciente. También no hay que dejar de establecer que hay, por lo menos para pacientes con fibrilación auricular, hay nuevas terapias que pueden ser de tratamiento definitivo y no tener que dejar ese paciente anticoagulado per se si tiene una enfermedad coronaria importante, como ablación por radiofrecuencia, y ese paciente no tener que quedarse con anticoagulación de forma permanente. Eso nos ayudaría a poderle dar la mejor terapia antitrombótica en un contexto donde las dos comorbilidades estén juntas. Sí, bueno, y este paciente que no alcanza los 120 minutos para hacer el intervencionismo, que es llevado a una fibrinolisis, ¿cómo es la antiagregación en este tipo de paciente? Bueno, fíjate, eso ya está estudiado y originalmente, después del estudio Clarity, demostró que el clopidogrel junto con la aspirina y por supuesto que la terapia trombolítica disminuyó
mortalidad y disminuyó además reinfartos, ¿no? Por lo tanto, las guías actuales persisten con la indicación de que en los pacientes que necesitan antiagregación plaquetaria y que son sometidos a trombolisis deben ser sometidos en primer lugar y pensar en clopidogrel. Sin embargo, en el año 2019 se presentó el estudio TRET. El estudio TRET es un estudio con ticagrelor, y este estudio, a pesar de que no demostró tener ventajas desde el punto de vista de disminución de los puntos finales, demostró que es seguro utilizar ticagrelor en el caso de que no podamos usar clopidogrel. Es una alternativa perfectamente segura. De esta manera, en el año, en la última guía de revascularización miocárdica de la Sociedad Americana de Cardiología, colocan al ticagrelor como una alternativa clase 2B al clopidogrel en pacientes que son trombolizados. Sí, sin embargo, como decía José Luis, derrocó un poco ese mito de no usar, porque lo que siempre se ha temido y por lo cual no se habían probado los nuevos antiagregantes con trombolíticos es porque uno esperaría conceptualmente que el riesgo de sangrado se va a hacer exponencial, y eso el de estudio TRET lo terminó de derrumbar, a pesar de que obviamente su poder estadístico no es tan grande como comentaba José Luis, pero sí es una alternativa, es una posibilidad, sobre todo para geografías y latitudes como la nuestra, la latinoamericana, que obviamente usamos trombolíticos y a veces no usamos trombolíticos de última generación, sino lo que tenemos muchas veces a mano es estreptoquinasa. Bueno, fíjate que en el estudio TRET, cercano al 30%, 25-26% utilizaron trombolíticos no fibrinoespecíficos. Sí. Por lo tanto, como dice Carlos, nos permite jugar un poco con nuestra realidad. Claro. Lo que sí está claro es que el prasugrel no debe ser usado en pacientes con terapia trombolítica porque aumenta exponencialmente el riesgo de sangrar. Sí. Entonces, no podemos darnos ese lujo. Una de las preguntas que siempre se hacen más comunes en el consultorio, muchas veces por el cardiólogo clínico o por el mismo paciente: doctor, ¿hasta cuándo debo tomar yo la antiagregación? ¿Okay? Entonces es una pregunta que siempre es muy común escucharla. ¿Cuál sería la recomendación? Esa es una pregunta que es de todos los días de la consulta cuando uno maneja pacientes isquémicos o pacientes que se han enfrentado a un síndrome coronario. Y la respuesta obviamente va a depender mucho de lo que nosotros podamos considerar como riesgo isquémico de ese paciente. Si es un paciente que tiene un riesgo isquémico alto y un riesgo de sangrado leve o moderado, probablemente se incline a tener esquemas de antiagregación más prolongados, ¿okay? Como concepto general. Si el paciente, por el contrario, tiene riesgo hemorrágico elevado y tiene un riesgo isquémico moderado, ¿okay? O bajo, este paciente probablemente va a régimen mucho más corto. Ya el Twilight con ticagrelor demostró que obviamente se podía usar como monoterapia, ¿okay? Después corto, en un esquema corto, y el MasterDAP también ya lo demostró también. Hay la posibilidad de poder acortar en pacientes de alto riesgo de sangrado, acortar la terapia dual que siempre hemos usado como esquema de 12 meses, y usar esquemas que pueden ir de 1 o a 3 meses y después quedarte con el P2Y12, entendiendo que obviamente ofrece una mejor performance que lo que ofrece aspirina sola como monoterapia. O sea, si usted va a usar monoterapia, probablemente la monoterapia más indicada después que tenga que suspender es suspender la aspirina y quedarte con la molécula de P2Y12 que hayas seleccionado. Sí, y un tipo de paciente que es el paciente que va por una cirugía ambulatoria programada, pero en esa programación de esta cirugía tiene una enfermedad coronaria, y entonces podemos pensar en utilizar de los nuevos antiagregantes, porque sabemos que entonces la seguridad que podamos tener algún mes, poder retirar y programar esa cirugía que tiene este paciente es totalmente válido. Sí, fíjate, hay dos cosas para complementar un poquito lo que dice Carlos, que quedó bastante claro. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, hasta este momento la terapia antiagregante plaquetaria no debe ser menor a un mes. Es decir, de hecho, la guía actual
nos dice la guía europea que tú puedes comenzar a modificar la terapia antiagregante después del mes, antes no, por el alto riesgo de trombosis del estén en caso de que es intervenido y por el riesgo de complicaciones. En términos generales, tú pudieses, si es un paciente estándar, es decir, que su riesgo es intermedio, prolongar la terapia antiagregante plaquetaria hasta el año, pero como la mayoría de los pacientes no son pacientes, no todos son iguales, entonces comenzamos a jugar, como lo acaba de decir Carlos, no lo voy a repetir, a jugar con el antiagregante plaquetario y el tiempo en la cual tú vas a comenzar a suspender. Gracias a Dios hoy en día tenemos, y una cosa que hay que tomar en cuenta, plataformas de stent modernas que adicionalmente tenemos estudios con stent donde podemos suspender la antiagregación plaquetaria al mes, y si tú utilizas un medicamento que adicionalmente tiene estudios que te han comprobado la suspensión precoz, pues vamos a tener una combinación perfecta, ¿no? Nosotros que somos un centro de referencia a nivel nacional para síndromes coronarios, llegan muy frecuentemente pacientes que ya han sido tratados con clopidogrel, ¿ok? Que siempre una de las preguntas, y lo vemos nosotros en el servicio, una pregunta: ¿yo puedo switchar a este paciente a una otra molécula? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Qué podemos hablar al respecto? Sin lugar a dudas, o sea, puedes switcharla a la molécula si seleccionas a ese paciente y crees que con la carga que recibió de clopidogrel el paciente todavía está en un riesgo isquémico elevado, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo debemos switcharla? Una vez que uno asume ese compromiso del switching, debe asumirlo por lo general de forma completa. Entonces la carga debe ser completa. O sea, entiéndase, se use prasugrel o se use ticagrelor, la carga debe ser completa nuevamente. No se debe precargar con medias dosis, sino la carga debe ser completa, y de ahí el paciente va a su esquema habitual de tratamiento, obviando la dosis de carga del otro medicamento que recibió, pero sin ningún inconveniente se puede switchar. Fíjate, Adrúbal, complementando lo que dice Carlos, si el paciente ha recibido clopidogrel y por la razón que sea nosotros decidimos pasarlo, en este caso a ticagrelor, y digo ticagrelor, ya voy a decir por qué, pues no debemos tener ningún problema. Cuando nosotros analizamos los pacientes del estudio Plato, que es el estudio bandera del ticagrelor, más del 50% de los pacientes recibieron carga de clopidogrel entre 300 y 600 miligramos. Por lo tanto, no hay ninguna objeción. Es completamente seguro. Es completamente seguro cargar con 180 miligramos de ticagrelor a sabiendas que el paciente recibió clopidogrel. Más recientemente el estudio Swiss comprobó adicional o terminó de afianzar que es completamente efectivo y seguro switcharlo a ticagrelor. ¿Por qué digo ticagrelor? Porque prasugrel, no hay estudios para switchar clopidogrel a prasugrel. De hecho, en el Tritón Time 38, que fue el estudio bandera del prasugrel, los pacientes que recibieron clopidogrel fueron descartados, fueron excluidos. Entonces, no es lo mismo y no se toma de la misma manera con prasugrel. Sí, fíjese que hemos hecho un análisis desde que el paciente llega con un síndrome coronario, hemos estratificado el riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico, hemos visto si este paciente estuvo más de 120 minutos, si fue a fibrinolisis o fue para un intervencionismo. Este paciente llevado a la sala de hemodinamia, llegamos a la sala de hemodinamia ya después de haber transitado todo este recorrido. Le hacemos la coronografía, tiene enfermedad de 3 vasos no tratable. ¿Okay? Ese es el otro escenario. Este paciente, ¿cuál sería la recomendación para el tratamiento de antiagregante? ¿Cómo lo podríamos manejar? Depende. Va a ir, entiendo tu pregunta, que el paciente no va a una opción de revascularización. Sí. O sea, no es revascularizable. Sí, no es revascularizable. La anatomía no es revascularizable. Bueno, esto es un paciente que va a quedar a tratamiento médico. Que ojo, el tratamiento médico ha demostrado beneficio en pacientes con cardiopatía isquémica, enfermedad arterial coronaria crónica. Lo que ahí tenemos que sospechar y evaluar bien es cómo está el riesgo hemorrágico de ese paciente. Entonces ya sabemos, no nos queda la menor duda de que el riesgo isquémico es elevadísimo, porque ya no hay opción de revascularización. Entonces hay que ver dónde está el riesgo hemorrágico, y creo que para eso, ahorita en los últimos trabajos, el PRECISE-DAP te corta con 25 puntos, se puede usar la escala y uno tener bien claro si el paciente tiene un riesgo hemorrágico elevado, un riesgo hemorrágico leve, moderado, y decidir.
yo me inclinaría a tratar de ofrecerle a ese paciente la mayor protección posible, pues sabemos que es la principal causa de mortalidad. Uno siempre teme que el paciente sangre y es obviamente comprensible. Ahora, sin embargo, muchas veces, como lo hemos visto en muchos de estos trabajos que mencionó José Luis, son sangrados no fatales. Y estamos lidiando en este contexto que tú me comentas de una enfermedad que es muy potencialmente mortal para ese paciente. Yo me inclinaría en ese caso de darle un antiplaquetario de un P2Y12 de mayor potencia, sea ticagrelor probablemente, vista de que no va a intervencionismo, prasugrel probablemente no sea una opción, entonces sería ticagrelor probablemente con aspirina y a veces incluso por un tiempo muy importante. En función a eso, entonces, ¿cómo pudiéramos estratificar a este paciente para yo poder decir este va o este no va? ¿Cómo pudiéramos estratificar entonces al paciente? Ahora, disculpa tu pregunta, tenemos el escenario contrario. Okay. Es lo que nos pasa a nosotros como centro de referencia. Pacientes que llegan y que no tienen opción de haber recibido una terapia intervencionista y que van simplemente a tratamiento médico. Es decir, es el paciente que perdió perdió la ventana terapéutica. El paciente llegó fuera de ventana terapéutica, como decimos nosotros. Tanto para fibrinolisis como para intervencionismo. Entendiéndose angioplastia primaria. No tiene opción de tratamiento fibrinolítico tampoco. Ese paciente probablemente, si es una elevación del ST, o sin elevación de ST de alto riesgo, yo me inclinaría a utilizar una molécula de alta potencia, siempre y cuando su riesgo de sangrado esté en lo manejable, leve, moderado. Y eso es uno de los cambios en esta nueva guía, que ahora el paciente de bajo riesgo es un paciente que puede esperar, ¿no? Y era un paciente que anteriormente tenía que irse, antes de la hospitalización, tenía que irse con en este caso el intervencionismo coronario. Pero el paciente de alto riesgo, que es el paciente que ese sí, hay que hacer una intervención coronaria en este momento, este paciente sí tenemos que elegir cuál antiplaquetario utilizar. Bueno, tú te estás refiriendo al paciente sin elevación del ST, que siempre los pacientes con o en el contexto de síndromes coronarios sin elevación del ST, el abanico de posibilidades es más amplio. Hay pacientes con muy alto riesgo, casi lo dice la guía, muy alto riesgo. Son pacientes pues, que tienen angina persistente, son pacientes que tienen cambios dinámicos del ST o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Esos pacientes tienen la necesidad de que en menos de 24 horas tú debas llevarlo a mesa de intervención, digamos, percutánea y tratar de abrirle el vaso. El resto de los pacientes pudiesen esperar un poquito más. Ahora bien, lo que dice o lo que acaba de decir Carlos, tomar la decisión de qué antiagregante vamos a dar en ese digamos, contexto va a depender de la decisión terapéutica que nosotros, digamos, vayamos a hacer. Las guías, en términos generales, asumen que nosotros no debemos usar clopidogrel por todos los bemoles que tiene clopidogrel y asumen que nosotros estamos dándole paso a las nuevas moléculas antiagregantes, llámese ticagrelor o llámese prasugrel. Sin embargo, en los pacientes que van con tratamiento médico, la molécula fuera del clopidogrel, la que tiene asidero es el ticagrelor, porque el prasugrel, ya lo dijo Carlos, su asidero, su nicho importante son en los pacientes que van a intervencionismo coronario percutáneo. El otro punto importante de lo que tú mencionas es, nosotros hemos comprendido, y la guía ha ido mutando a eso, en que la antiagregación plaquetaria no es un esquema rígido. Hace muchos años uno lo ponía y, como decíamos nosotros popularmente, lo defendía a capa y espada hasta los 12 meses. Hoy hemos comprendido de que es un tratamiento flexible y que uno puede descalar un paciente o escalar un paciente si la enfermedad en el transcurso del primer año se vuelve a presentar o se presenta un evento hemorrágico. Entonces no debemos temer
en hacer un juicio transversal en el momento que tenemos el paciente, y ese paciente podemos nosotros a los 3 meses, si se presenta un evento hemorrágico, de escalarlo a una molécula más de menor potencia, o por el contrario, como dice José Luis, si lo teníamos con una terapia con clopidogrel y el paciente vuelve a presentar un evento y no recibió, por ejemplo, intervencionismo percutáneo, pero ahora va a intervencionismo percutáneo, probablemente cualquiera de nosotros va a hacer el switch y va a escalar la terapia y va a convertir el protocolo de tratamiento en un tratamiento de mayor potencia y más agresivo. O sea, ya el tratamiento, el esquema antiplaquetario dejó de ser un esquema rígido que defendíamos a capa y espada para ser un esquema flexible que va moviéndose con el paciente en cuanto a su duración y también a la potencia que necesitamos. Creo que eso, como mensaje para los que nos escuchan, es algo que nos va a ayudar siempre a tomar una mejor decisión según el momento que está el paciente. Sí, bueno, hemos abarcado los puntos más importantes de la guía 2023 y hemos llevado este paciente virtual, lo hemos llevado por todos los escenarios clínicos que podemos estar teniendo. ¿Cuál serían un mensaje final, un mensaje final para todas estas personas que nos están, todos estos colegas que nos están viendo en este momento, al momento de prescribir los antiagregantes plaquetarios? Bueno, pues, pudiésemos hablar de varios mensajes finales. Yo voy a tomar lo último que dijo Carlos, que creo que es uno de los mensajes más importantes. No podemos tener un esquema rígido de antiagregación plaquetaria. Eso va a depender de quién tenemos adelante y qué vamos a hacer con ese paciente. Eso es muy importante y ahí juega un papel muy importante el Heart Team, que no lo hemos tocado, pero hoy en día en el mundo las grandes decisiones se toman en conjunto, es decir, no asumimos nosotros una decisión individual. Depende del tipo de paciente, depende ya lo dijimos, de las comorbilidades, de la edad del paciente, del riesgo isquémico y el riesgo de sangrado. Nosotros vamos a decidir con qué molécula vamos a iniciar la antiagregación, pero tenemos hoy en día, y lo sabemos, y lo acaba de decir Carlos perfectamente, tenemos la posibilidad de modificar en el camino las drogas antiplaquetarias con lo que tenemos, dependiendo de lo que nosotros queramos. Creo que es un mensaje muy importante. El clopidogrel como molécula es una molécula que hasta este momento, y de hecho es una de las que más se utilizan en el mundo por varias razones. Sin embargo, si somos estrictamente académicos, el clopidogrel debe, como dicen las guías, pasar a un segundo y a un tercer plano y darle paso a las nuevas moléculas como el ticagrelor y el prasugrel, y estas moléculas usarlas en el escenario que la evidencia clínica nos ha dado, nos ha dado, pues. Claro. Sí, yo creo que como mensaje final, si bien nos paseamos por muchos aspectos de la guía, siempre recordar que la guía es un faro, la guía es algo que te mantiene probablemente con una dirección, ¿ok? Trata de más o menos englobar a la mayoría de los pacientes. Sin embargo, obviamente el criterio del médico, el cardiólogo clínico, el cardiólogo intervencionista es lo que va a prevalecer, y sacamos tantas escalas de riesgo los cardiólogos porque hay que individualizar ese paciente. Entonces ese paciente, al estar individualizado, va a poder permitir que la terapia dual antiplaquetaria sea el concepto que manejamos hoy, que sea tailor, que sea colocada al esquema, que como si fuese un traje para ese paciente, tomando en consideración sus riesgos, sus potenciales beneficios, y eso nos va a permitir tener la selección más acorde para nuestro paciente. No temer en modificarla, ya lo hemos conversado, y yo creo que con esas premisas vamos a poder llevar a nuestro paciente de la mejor manera posible, y lo que queremos todos, que es darle el mayor beneficio de protección con el menor riesgo de sangrado posible. Creo que si uno piensa hoy en día, lugar para clopidogrel como molécula es paciente. Si usted piensa en muy alto riesgo de sangrado, piensa en menos potencia. Sí. Y si usted tiene muy alto riesgo isquémico y el riesgo de sangrado está ahí intermedio, piensa entonces en mayor potencia, porque probablemente el evento que va a poder probablemente llevar a su paciente a un desenlace fatal probablemente sea la enfermedad coronaria. Entonces ahí debemos ir con las nuevas moléculas, como dijo José Luis, buscando mayor potencia y mayor protección. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias. Agradecido, honrado por todo este contenido valioso. Esto fue CardioMeds.
estamos prestos para cualquier comentario. Muchas gracias.